Pero Paco, sí me interesaría mucho, nos interesaría ir viendo cómo se creó la Facultad de Filosofía, cuáles eran las expectativas de aquel entonces, cómo nació la facultad. Bien, la facultad nació en esta forma. Creo que fue en el año 1950 o 51, no recuerdo exactamente, que en la Universidad de San Carlos de Guatemala hubo una reunión de rectores de las universidades latinoamericanas y entre las varias recomendaciones que se hicieron, una de ellas fue de que aquellas universidades que carecían de facultades de humanidades o de filosofía y letra, en la medida de lo posible, hicieran los esfuerzos necesarios para crearla, en vista de la necesidad ya entonces sentida de que no bastaban las carreras tendientes a profesiones liberales, especializaciones, sino que era necesario esa formación humanística a que hace un momento se refería. El doctor Carlos Cueva Tamariz estuvo presente en esta reunión como rector y cuando regresó acató la recomendación y pidió al Consejo Universitario que, bueno, buscara fondos para la creación de la Facultad de Filosofía. En esto, el doctor Cueva fue nombrado ministro de Educación en el periodo de la presidencia de Galo Plaza, se quedó encargado de la rectoría interinamente el vicerrector Manuel María Ortiz. Y bueno, un buen día yo, en Madrid, llego a mi casa, me encuentro con una carta con un timbre muy raro del Ecuador, en la cual el doctor Manuel María Ortiz me decía que le habían dado mi nombre, le habían recomendado mi nombre, y que se dirigía a mí hablándole del proyecto de creación de la facultad y que estarían interesados en que yo viniera al Ecuador para encargarme de la organización y dirección de la facultad. Estas dos cosas me decían, ¿no? Organización, formación de planes de estudio y dirección de la facultad. Bueno, yo en aquel momento tenía un ofrecimiento para ir a la Universidad de San Andrés en Bolivia, en La Paz, para encargarme también de una cátedra de filosofía moderna y de tal. Entonces, de pronto me encontré con dos posibilidades, ¿no? Con dos posibilidades. Yo hacía tiempo que estaba haciendo gestiones para venir a América, por cuanto mi situación personal en España bajo la dictadura de Franco no era nada agradable, ¿no? Me habían quitado una cátedra que yo tenía con anterioridad a la guerra, etcétera, ¿no? Me habían tenido algún tiempo en la cárcel, en fin. Se me había cerrado toda posibilidad de abrir camino en mi patria, en España, y entonces pensé en América. Y bueno, no les voy a contar los detalles por los cuales, en virtud de los cuales tuve ese ofrecimiento de la Universidad de La Paz en Bolivia y un poco después este otro ofrecimiento por parte del doctor Manuel María Ortiz aquí en Cuenca. Yo me puse entonces a hacer una especie de comparanza entre una cosa y otra, a pesar de que mi gran deporte durante la juventud había sido el alpinismo. Había escalado todas las alturas de España, todos los cerros de España, en el invierno esquiaba, en el verano escalaba las montañas. En parte eso ha servido un poco para conservarme relativamente bien a mis años. Pues bueno, una de las cosas que de Bolivia me desagradaba era la altura, ¿no?
el exceso de altura. Exceso. a casi vivir 4.000 ya, metros, para estar viviendo continuamente no me desagrada, no me agrada demasiado. Y luego había otra cosa, era al fin y al cabo incorporarme a una facultad ya hecha para desempeñar una cátedra. Aquí era un reto más bonito, porque era crear una nueva facultad. Por otra parte, leí, me fui a las bibliotecas de Madrid donde pude para asesorarme respecto del Ecuador y concretamente de Cuenca. Me encontré que estaba a 2.500 años. Me fui a ver a algunas de las autoridades del Ecuador en España, entre ellas me acuerdo al cónsul, que por cierto no sabía, era español, y no sabía apenas nada. Sabía yo ya mucho más del Ecuador por lo que había leído que no él. Y bueno, al fin me decidí. Hablé con un periodista del Telégrafo de Guayaquil, que por entonces estaba en España. Fui a ver al embajador, que me trató muy bien. Era uno de los Fernando Bueno, creo, de apellido Bueno, de Quito, ¿no? Y él me recomendó que fuera a hablar con que era un intelectual importante del Ecuador, historiador y además periodista del Telégrafo, no me acuerdo ahora su nombre. Y él me habló muy bien de Cuenca y tal, y me animó mucho a que viniera aquí, hablándome del país con cariño y todo eso. Y entonces yo le contesté al doctor María Ortega. Ahora, ¿por qué mi nombre? La razón de que se dirigiera a mí era porque en el año 51, a comienzos del 51, vino a Cuenca un profesor de filosofía español, el doctor García Vaca, ¿no? Y él dio una conferencia me acuerdo hasta sobre el tema, porque después me enteré, sobre existencialismo. Entonces el doctor María Ortiz le habló de la intención que tenía la universidad de crear la Facultad de Filosofía y Letras, y le pidió un nombre. Yo conocía al doctor García, asistí incluso a sus oposiciones en España a cátedra de instituto, ¿no? Mientras yo era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Pero en fin, él no se acordaba de mí ni yo de él. La razón fue que cuando él regresó a Caracas, porque entonces estaba de profesor en la Universidad de Caracas, en la Universidad Nacional de Venezuela, le preguntó a un compañero mío, recién llegado a Caracas, autor de un libro importante, publicó en la revista de Occidente, una lógica, ¿no? Granel. Palacio. No, Granel. Granel, Manuel Granel, le preguntó: usted que acaba de llegar de España, ¿me podría decir algún compañero, alguna persona que usted...? Y él le dio mi nombre y tenía mi dirección, y entonces él desde Caracas, me imagino, le envió una carta diciendo: mire, yo le recomendaría a fulano de tal, a Francisco Álvarez González, le dio con mi seña, y entonces esa fue la carta que me dio. Así que esas fueron la serie de coincidencias que dieron lugar a que yo me personara aquí para crear la facultad. Ahora... Bueno, ya viene a Cuenca, ya llega a Cuenca. Una ciudad pequeña, de 50.000 habitantes, de 40.000. 40.000. Sí, yo tengo un libro. Sí. Yo tengo un libro que titulo Camino de Servidumbre. Camino de Sensatez. En el cual al principio al comienzo hablo de las dos cuencas. La cuenca que yo conocí cuando llegué en el año, al finales del año 51. Y la cuenca que veo ahora cuando periódicamente, casi todos los años, la visito, ¿no? La cuenca recatada, oculta, un poco medieval, donde yo hablo que a las 12 del día, en el Parque Central, bajo los soportales, la gente conversaba, de repente tocaban las 12 y huían todos a las casas para comer y se quedaba todo aquello desierto, ¿no? La ciudad en la cual a las 2 o 3 cuadras
de la Plaza Central, me acuerdo, la Luis Cordero, ¿no? Antes de empezar la escalinata hacia la loma, ¿no? Ya eran de arena, en donde había muchas iglesias, en donde cuando yo llegué aquella misma noche en un hotel, me desperté a medianoche con un ruido, abrí y era el Rosario de la Aurora. Es una madrugada seria. Claro, porque... Y en donde Sí, porque de solamente Santo Domingo, había dos controles de autos de alquiler, el control Plaza y el control 9 de octubre, cada uno de ellos con 4 autos nada más, de tal manera que había como 8 o 9 autos de alquiler y unos 25 o 30 autos particulares nada más. Y es donde yo digo, bueno, aquella ciudad tranquila, reposada, etcétera, donde titilaban en la noche las estrellas, como saben brillar, contempladas a 2.600 metros de altura en una noche despejada y serena y de tal. Decía yo, al final, ¿no? Parva urbe... Magna quies. ¿Eh? Magna quies. Parva urbe, magna quies. Eso, mucha tranquilidad, ¿no? Y luego pues describo lo que es la ciudad de ahora, tal, en donde ocurre todo lo contrario, ¿no? Gran ciudad y ya poca tranquilidad, ¿no? Sí. Ahora, en la organización de la facultad, ¿no? Yo me inspiré un poco en el plan de García Morente. Yo había vivido en la Facultad de Filosofía de Madrid, que había sido una revolución y que había sido objeto de grandes elogios, no solamente en España, sino en el resto de Europa, porque tuve la suerte, durante mi periodo de estudio en la Universidad de Madrid, la Facultad de Filosofía, estaba considerada, no voy a decir también como la mejor de Europa, pero sí una de las 2 o 3 mejores de Europa, ¿no? Por lo revolucionario del plan, por la novedad del plan y por la suerte de vivir y formar parte de esta facultad gente como Ortega y Gasset, como Zubiri, como García Morente, en el campo de la filosofía, como José Gaur, o en el campo de la literatura, como Menéndez Pidal, gente de primerísima, claro, de primerísima línea. Entonces mi idea fue de que, claro, de crear las 3 especializaciones de literatura, historia y filosofía, pero con una base de humanidades, de tal manera que los 3 primeros años, como decía, pues eran lo que mientras yo estudié se llamaba los comunes y luego venían las especialidades. De tal manera, por ejemplo, claro, modifiqué muchas cosas. Por ejemplo, en el plan que yo estudié en España, no había sino 2 exámenes a lo largo de los 5 o 6 años de carrera, ¿no? Al final de los 3 primeros años, donde uno se matriculaba en las cátedras que uno deseaba, pero de historia, de literatura y de historia, aparte de lenguas clásicas, latín y griego, etcétera, ¿no? Había luego, a los 3 años, y cuando uno lo solicitaba y consideraba que estaba apto para llevarlo a cabo, solicitaba, examínenme porque ya estoy apto. Entonces, el tribunal le examinaba de historia, de literatura, de filosofía, examen de latín, examen de griego, escritos, etcétera, etcétera. Lo aprobaba y venía ya la especialización. Los que nos dedicamos a filosofía, historia, literatura, por otros 2 o 3 o 4 años hasta que se consideraban aptos también para un examen final. Un examen final que era un examen de 3 horas o 4 horas, ¿no? Con oral, previo 4 exámenes escritos de 2 o 3 horas cada uno de ellos, ¿no? Es decir, un examen final que duraba alrededor de medio mes, ¿no? Cuando uno iba pasando los exámenes y llegaba al examen último oral, ya más o menos se podía considerar como que estaba ya aprobado porque le habían dado el visto bueno, pero no obstante, este último examen era muy duro, duraba aproximadamente 3 horas, ¿no? Entonces yo, en fin, parte de aquel plan que yo había vivido y que estimaba como muy bueno, ¿no?
aplicarlo aquí, con las modificaciones consiguientes, ¿no? Adecuando un poco al sistema aquí de exámenes, realidad, ¿no? para uniformar con el resto de carreras y que no se... facultades, ¿no? De las Porque ya estaban facultades, las claro, facultades con sus... técnicas, ¿no? Sí, Paco, de una pregunta. exámenes. No te pregunto, María Rosa, porque no es del campo de ella pero sí el mío. ¿Cuál es tu vivencia con Ortega y Gasset, que fue tu maestro? Tu vivencia personal como alumno de Ortega y Gasset. ¿Cómo no? La vivencia personal tuya con Ortega y Gasset como alumno. Y también la relación con Julián Marías, que Está en el otro. había Sí. sido compañero. Sí. Y con Marías también. Y María, sí. Bueno, yo quiero decir que cuando yo terminé el bachillerato e ingresé en la universidad, yo elegí la carrera de leyes, de ser abogado. Un hermano de mi padre, un tío mío era abogado, notario y tal. Había cierta tradición en la familia por la abogacía. Y efectivamente estudié primer año, segundo año, tercer año. Y recuerdo que cuando comenzaba el cuarto año, de los 5 o 6 un día un amigo, justamente Antonio Rodríguez Huéscar, ¿no? Que había comenzado a estudiar arquitectura y se había volcado a la filosofía porque por una de esas casualidades había entrado una vez a un curso de Ortega, a una clase de Ortega, que Ortega daba cursos a los cuales asistía la gente no necesariamente ya matriculada, sino libremente, ¿no? Era como una cátedra abierta. Entonces, y se entusiasmó y tal. Entonces, un día estaba yo con él en la universidad, en el viejo caserón de San Pablo, todavía no se había creado la ciudad universitaria de Madrid. San Bernardo. Y en la calle San Bernardo. Y me dice, mira, nos vemos luego porque yo voy a entrar en una clase de Ortega. Digo, bueno, yo te acompaño, eres libre y tal. Entré. ¿Qué cosas? Bueno, me encantó tanto que me pasó lo mismo que a él. Cuando terminé, yo recuerdo que aquel día yo llegué a mi casa y le dije a mis padres, ¿no? Digo, al año que viene, ya se termina este año, estaba terminando un curso, yo me matriculo en Filosofía y Letras. ¿Cómo? ¿Por qué? Tal y tal. Y era, efectivamente, me matriculé en el año en que comenzó el plan de García Morente, ¿no? Así que yo asistí totalmente. Y también en el primer año ya se colocó la primera piedra de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el segundo año ya nos trasladamos a la ciudad universitaria. Fue la primera facultad, el primer edificio de la primera facultad que se creó en la ciudad universitaria de Madrid. Bueno, o sea, el impacto de Ortega fue grande, sus grandes dotes de orador, aparte de la profundidad del pensamiento, lo ameno y agradable de la conversación, ¿no? Yo me acuerdo que lo abierto que era para los estudiantes, me acuerdo que, por ejemplo, cuando venía la primavera, y los días eran soleados, agradables, terminamos las clases a lo mejor a las 11 o 12 del día, y le gustaba caminar desde la facultad hasta la plazoleta de la Moncloa. Hay una distancia como de 2 kilómetros. Claro que no lo hacía todo, a veces se cansaba, pero caminaba 1 kilómetro y luego ya tomaba el auto, porque el chofer iba despacito, tal, con el auto, montaba en el auto y se iba. Pero le acompañábamos 2 o 3 alumnos. En filosofía estudiamos muy pocos. Fíjense que en el 36, cuando yo terminamos 5 solamente la carrera. Fue la primera promoción que salió del nuevo plan de García Morente, ¿no? Han muerto todos, excepto Marías. ¿Y tú? María, María, ¿y tú? María, Antonio Rodríguez Huéscar murió. Marías, me Un parece poquito. del Manuel Granel murió. año 14. ¿Cómo? Sí. Marías del Sí, año 14. 2 años menor a ti. Sí, Julián Marías, Leopoldo Eulogio Palacios murió también, Todos. únicamente Marías y yo seguimos, de pero esa fueron de los promoción. 5 que terminaban. Y bueno, habría unos, ponga 5 más, que estudiamos la especialidad de filosofía, pero éramos muy pocos. En historia, en literatura, en lenguas clásicas,
había ya mucha más, en pedagogía había mucha más gente, ¿no? Terminó la Pero en carrera filosofía y se inicia éramos la muy guerra pocos. civil. Sí, terminó y Entonces, empezó. como digo, Claro. caminábamos muchas veces en la época de primavera, ¿no? Íbamos hablando sobre algún tema de los que habíamos tratado en la clase, le preguntábamos, nos contestaba, y luego le gustaba también a veces, fines de semana, sábados o domingos, hacer excursiones. Conocía España, pertenecía a la generación hija de los del 98, de Azorín, de Unamuno, Machado, que fueron los descubridores de Castilla desde el punto de vista estético y hasta desde el punto de vista físico, ¿no? Se conocían los rincones más, los pueblos más pequeñitos de Castilla, ¿no? Y le gustaba mucho, y a veces sí, vamos, no a veces, íbamos siempre en un bus de la facultad con él y acompañados también de otras ramas de literatura o de historia, a distintos sitios, ¿no? Yo recuerdo haber hecho con él muchos viajes, vamos, muchos, 2 o 3 o 4 viajes durante el transcurso de los 5 años de carrera con él. O sea, era muy abierto, ¿no? Era muy abierto. Y llega acá a Cuenca, llega a esta cuenca recoleta de iglesias y una ciudad tranquila, y con unos luceros muy grandes, porque eran andinos. ¿Y qué pasa en la Facultad de Filosofía? ¿Cómo recibe Cuenca esta novedad de la facultad? Bueno. ¿Quiénes eran? ¿Con quiénes vienen? ¿Con quiénes fundan la facultad? ¿Con quiénes fundan la Facultad de Filosofía? Ahí viene el problema primero. Claro. Bueno, Falta de... Cuenca respondió muy bien Sí. a la creación de la facultad, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, ya no podría precisar el número de alumnos que se matricularon para el primer año, para un primer año en el cual estábamos Gabriel Ceballos, que había llegado a Cuenca una semana antes que yo. Él había venido en barco con Carmen Candau, su esposa, ¿no? Estaba en el aeropuerto aquí a esperarme junto con el doctor Manuel María Ortiz, con el doctor Lloré, que era el secretario de la universidad, con el vicerrector de la universidad, Luis Monsalve Pozo, con Gabriel, es que elaborábamos conjuntamente en el mes previo al acto inaugural de la facultad, que si no recuerdo mal fue el 31 de diciembre de 1952. Yo llegué a Cuenca como el 28, el 28 de diciembre del 51, ¿no? De enero, tal vez. No, el 28 de diciembre del 51 porque se abre la facultad el 31 de enero del 52. Ya. Un mes. Sí, tenía. lo que digo es que en aquella época estaba Gabriel Ceballos, Francisco Estrella, que estaba como secretario de la facultad y daba clases de inglés también, Hugo Ordóñez Espinosa, que se encargó de la cuestión de historia, y yo, éramos 4 nada más. Claro que inmediatamente yo ya solicité en el Consejo Universitario también, o me pidieron que recomendara a algunos profesores, y traje para literatura a Fradejas, ¿no? Para latín y griego a Silvino González Fontaneda, ¿no? Y más adelante. Y un poco más adelante después después 5 años casi. López Rueda. López a Rueda López Rueda. llegó A López Rueda. cuando yo ingresé a la universidad. O sea, López Rueda llegó. Pero muy el Silvino después. vino con ustedes. No, después. No, Todos vienen él después. vino después. Posteriormente. Fue el tercero que vino. Primero di el nombre de Fradejas, después el de Silvino González y después el de... final, no sé. Aparte de que en el acto inaugural de la facultad, en ese día 31 de enero del 52, entre las personalidades que estaban presentes se hallaba el rector de la Universidad de Guayaquil, Vara Samaniego, el cual, cuando terminó el acto, me cogió del brazo, me llevó un rato y dice: mire, le voy a enviar a usted todos los planes de estudios de la facultad nuestra
de filosofía, que allí la llamamos Facultad de Humanidades, y que por cierto hace 3 meses que la tenemos clausurada porque era un desastre. Estudie usted los planes, haga los que considere pertinente, modifíquelo y de tal, y cuando lo tenga me avisa usted y yo mientras tanto nombraré una comisión de personas allá para que se reúnan con usted, discutan, para ver si la reabrimos, y de paso quiero que usted, si es posible, también me recomiende a algunos profesores españoles, de tal manera que yo también le recomendé a 3, uno para historia, otro para filosofía y otro para letras, ¿no? Para letras, yo con los nombres, yo es que soy... Uno fue el que está... Es una de las cosas de la edad, los nombres. Astorga, pero sí, Astorga. no, Astorga, Luis Astorga fue para historia, para literatura es autor todavía... famoso de una historia de la literatura española, una serie de tomos. De Guayaquil se marchó a Puerto Rico, estuvo muchos años en Puerto Rico y regresó porque está casada con una nieta de García Moreno y vive en Guayaquil. Bueno, ahora me acordaré. Tantas veces que hemos estado en su casa. Y para filosofía le recomendé otro profesor cuyo nombre ahora también en este momento no me acuerdo, ¿no? ¿Qué hizo? Sí. Una tesis sobre la locura, una cosa, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Algo de la locura, de una tesis o algo escrito que era Historia sobre de la la locura. Sí. No. Sí, estuvieron aquí, dieron conferencias, yo aproveché. González Más. González Más, sí. González Más. González Más, sí. González Sí, Más. estaba casada con una guayaquileña. Sí, Se casó con una nieta guayaquileña. de García Moreno, creo. Sí. Sí. Y vive, ya después se Debe jubiló en vivir Puerto Rico todavía, no sé. y vino a vive en vivir Guayaquil. en Creo que Guayaquil. sigue viviendo en Guayaquil, ¿no? Pero ya va. Ahora no hemos Jubilado. sabido si seguirá viviendo. No hemos tenido Entonces, oportunidad. paralelamente, en Cuenca aparece la Facultad de Filosofía, posteriormente se vuelve a reabrir la Facultad de Filosofía Sí, en Guayaquil. Sí. Y de los alumnos se funda en 1952, debía haber habido bastantes alumnos. ¿En dónde? Aquí. Aquí. Uh, Elenita, Bueno, sí, ¿cuánto? al principio fue Paco muchísima daba gente. Hasta el Eso le principio, digo. como no había Esa profesores pregunta. para todo, daba latín, que creo que fue la rama que ahuyentó a muchos. No, sí, había ya como 25 personas No y más. tal. Gente mayor, entre... Esa es- Luis Moscoso Vega, por ejemplo, ya era un hombre mayor y tal, pero se matriculó y estaba ya en la clase, ¿no? Lo malo fue que cuando llegaron los exámenes y empecé a suspender, ¡ay, se marchó! Sí, ella también sería la primera, sí. Más latín. Y con la Es estrictez. curiosa, yo no sé qué pasó. En el acta de consejo universitario, en la cual se dice que se crea la facultad y se conoce el decreto, en esa época el doctor Carlos Cueva Tamariz, ministro de Educación de Galo Plaza, rector en comisión y tal, trabajando como ministro, crea él la facultad. Y dice ahí, se archiva y se conoce la creación de la facultad y se ordena el archivo, acta de sesión de consejo universitario. La tengo aquí. El archivo de la creación. O sea, El archivo de decreto. la Facultad de Filosofía inicialmente nace juntamente con las otras carreras cuando se funda la Universidad de Cuenca en Pero no se abre. 1868. Con el nombre de Facultad de Literatura. Sí, no, de letras más bien. Facultad de Literatura. Yo no he conocido, era la parte de teología, Filosofía y literatura. filosofía y Y literatura. literatura. Pero con la tendencia de filosofía y letras, que es los núcleos duros de nuestra Qué curioso. área, ¿no es cierto? Pero sin embargo, desaparece, no tiene suerte, ¿no? La Facultad de Filosofía. No nace. No nace. Solamente queda el nombre, pero se pierde en el camino. se engendra Vuelve y no nuevamente nace. en 1950 Está y uno. resaltado. Voy a ver. Pero en el 52 es cuando prende, en Sí. enero del 52, y hasta ahora, que Hasta estamos celebrando los 50 años, ¿no es cierto? Que me quede lo mismo. Pero de los alumnos, me acuerdo, yo entré en 1961, La participación. en el 61 ya entro, ¿qué digo? Unos 10 años 11 o 9 años después. Pero entre la memoria de la gente, de los quienes habían pasado ya, me decían que estaba la Dorita Canelos, Sí. que había estado un padre Gambirazo, que había estado
También... Ese que fue profesor tuyo y que murió. El señor Cordero, Hernán Cordero. Hernán Ah, Cordero. Hernán también. Cordero, que es el causante de que yo entrara a filosofía. A ver, después nos cuenta la Elenita, porque la Elenita... Tú entras, Elenita, en 1956, 57. Mira, a mí las fechas ya ni me preguntes, Ya, pero pero- yo entré Compañera de Claudio. cuando Cuando se los creó el colegio. cuando El los Solano. primeros, El Solano. sí, cuando los primeros estaban ya en el 5º año. Ya. La Dorita, Ya. Chabela Mosquera. ¿Quiénes Chabela, serían no, los la primeros que... Tú El tienes la Alejo memoria? Serrano. Ya. El Alejo El Serrano. Alejo Serrano. Ah, era No sé si primero. Claudio Malo. No, No, Claudio Claudio entró era conmigo. Ah, el Alejo fue de los primeros Claro, y se mantuvo. Este otro, Sánchez. Sánchez. Ah, Germán Sánchez. Germán el padre. Germán Sánchez. Ya. Germán Sánchez, porque después está Flores. El Vázquez. Sí, Ese también un posterior. señor Vázquez también. Ya. No, ¿cuál? El que era Vázquez. compañero mío, no. Ese va. Pero el Germán Sánchez, no sé si un señor Alvear estaba en ese entonces, no sé. Pero de ellos me acuerdo. Este García, claramente. que era pariente de Ceballos. No, él es en el siguiente año, que había veces que habían solo 2 alumnos, Genaro ¿Rabio? Cuesta. Genaro y que- Cuesta. Sí, y que si faltaba el Efraín uno, Jara es que a veces... Eso fue de la facultad. Sí, doctor de leyes. Genaro Cuesta. Sí, y- después viene. Ellos eran del Ya. año Ay, siguiente. Genaro Cuesta también Con, era. sí, con Flores. Flores era... Flores García. Flores Carlos García, Flores Carlos Flores. Carlos que Flores. Era cuando... director de la escuela Luis Correro. Yo comencé Bueno, a y él trabajar vive allá. todavía. Sí. Murió hace 3 años. Murió. 3, 4 años. Murió Sí, Carlos. que yo recuerdo que cuando él tomaba, Sí. porque le Sí, gustaba un sí. poquito y faltaba la clase, que Era solo llegaba a falta uno. correctivo. Sí, casi era falta, el 50% de ausencia. Señor Espinosa. Sí. Este. Segundo Espinosa. El segundo Espinosa, él sí es del, creo que de los Era primeros. compañero El nuestro Díaz, del- y el Díaz. Ah, cierto, Díaz. El Claro, Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. El Rodrigo Díaz. Rodrigo. Todos Ya. ellos Rodrigo eran de Díaz. los primeros. Sí. Entre la gente, uno Yo ya no se sé, Pero olvida. el Efraín viene después. El Efraín. Efraín Sí, Jara y después, Drobo. despuésito viene. Pero sí era un grupo más o menos numerosito el primero que siguió, no eran muy pocos. Ujú. El primer Después sí. libro- ya- Paco Barona. No, pero él ese es ya es compañero posterior, ya. mío, ya él es... Paco Barona, que se casó con la Cecilia Sí, González. Paco Barona, no, ya de los de mi época ya... El Son primer cinco. libro de la facultad que ingresó es del otoño de la Edad Media de Huizinga. Ah, no me Sí, digas. es el primero. Ese es que el tiene primero. número uno. Sí. Bien. Mira, Paco, lee aquí esta partita que está subrayada, justamente, del acta. ¿Esto en qué año? En 51. la página anterior ahí Está está, el 51, la claro. fecha, Ujú, creo que es después. el 51. Sí, sí. No se puede pegar. Bien. Sí, sí. Porque hace referencia primero al doctor Álvarez como director de filosofía, no como decano. Mm, Después asoma que se le nombra decano ujú, de a la la facultad. facultad. No necesita ni lentes. ve. Claro, y se archivan, no. ¿Qué quiere decir se dispone a archivarlo? Porque no se Eso da es- curso. para- Eso llama para la que se cree. atención. Claro. O sea, se archiva y no se abre la facultad. Y esta es la ¿Y esta de qué sesión fecha es? que estamos viendo. De 1951. ¿En qué fecha? según ¿En qué entiendo. fecha? Noviembre del Sí, ya lo 51. vimos. Decían del 27 Pero no puede de ser noviembre. porque al mes siguiente yo ya estoy aquí. Claro, Claro. en Sí, diciembre pero del por 51 algo ya se está. vuelve a... Pero no existe Que diga ningún que dato que para- diga qué se se actuó, hizo, sí. ¿Por qué se archivó? No. nada. Ni, Se le archiva ni de por qué guardarle. se desarchivó. Más bien aquí Tampoco. consta en un acta que se invitará al señor presidente de la República, se acuerde el Consejo Universitario. Pero fíjate, esto es del 27. De noviembre. Y yo estaba al mes siguiente ya estaba yo aquí con esto. Y el 27, el 28 de ¿Y? diciembre. Puede ser una mala transcripción del secretario, ¿no? No Que será Sí, eso no lo archivar entiendo, y eso. guardarle, porque hay datos Ah, que no tal se vez guardan. sea solamente... se Archiven, guarde. no que ¿Cómo? se suspenda, sino No, que guárdele. No como un... Sí, sí, sí. 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 Es Eso. posible. Eso tiene que ser, sí. Es posible que a Sí, lo sí. mejor la interpretación... Se aprovecha. No en el Papel sentido de imposible. archivar y dejar de lado, no, sino de que, sino que bueno, al- está de ocupado. guardarle, El de acuerdo. de guardar. Como algo guárdelo, no sí, que se le tenga Además, presente. doctor, a Sí, usted eso va a le- ser. dice, presente en la sesión el señor director de la Facultad de Filosofía Quizá al Le- principio. y Letras, don Francisco Álvarez González, somete a consideración del Consejo con el oficio respectivo el proyecto de reglamento interno
de la antedicha facultad, que ha sido por él formulado, a usted le encargaron. Sí, todo. Claro. El Consejo, luego de discutirlo, lo aprueba en los términos siguientes. Y ahí Y viene aquí está el todo. reglamento. Y ahí está todo el... Sí, ¿eh? todo. Pero primero lo ¿Y esto de qué- designan a usted como director. ¿Esta de qué fecha es? De enero de Ya de enero de- 1952. del 52. Del 8 y ya En se el pone. 52. Oye, Paco, pero tú fuiste primero director, es lo que nos dice el señor decano. Sí. Luego se nombró ya decano. Sí, Luego lo sí, designaron sí. a usted, Luego. decano. Tenía el cargo de director, ¿no? Sí. Hasta- Y luego ya se elige decano. Yo tengo aquí el acta, la fotocopia del acta de sesión constitutiva de la facultad. Ahí Ah, se ya, lo nombra esa sí es decano, Ah, ya, subdecano. sí. hasta ¿Cuándo? a ¿Quién fue el Gabriel subdecano? Ceballos. Gabriel Ay, Ceballos. aquí viene luego todo ya Subdecano, ¿no? el ¿Quién reglamento era de la subdecano? facultad. Gabriel. Entonces, No, subdecano Gabriel Ceballos o el Paco. No, subdecano Gabriel Ceballos. ¿Cómo? secretario era el Paco Estrella. Paco Estrella estaba de secretario, Y el Gabriel Ceballos de Ceballos. subdecano. Ah, ya, ya, y, ya, yo- ya. y luego ya después que yo me nombraron decano, cuando terminó Claro. él se nombró decano y yo Gabriel. subdecano. ¿Ah, sí? Ah, entonces era decano. Sí. Dígame, Paco, y en relación a los estudiantes, ¿cómo primera vez que empezaba a darse la filosofía ya sistemáticamente? Porque realmente quienes vinieron acá como alumnos eran solamente por ese placer intelectual, porque no había una salida profesional. Ah, claro. Cuenca luego aparece pues como por una profesionalización dedicada a educación media, pero quienes venían era como placer intelectual, Sí. para conocer, Ah, sí. para ver, Sí. pero ¿y quiénes eran? ¿Cómo aparecían esos primeros estudiantes? Esas expectativas que tenía Paco, uno de los pocos alumnos de la Facultad de Filosofía de Madrid, 5 escasos alumnos de Ortega y Gasset, compañero de Julián Marías. Bueno, ¿qué pasa con estos alumnos de esta cuenca perdida de los Andes, ¿no? ¿Cómo empiezan a abrir su mente hacia la filosofía occidental sistemáticamente? Porque deben haber sido unos buenos lectores, Sí, buenos, pero no habían estudiado ya una educación Sí, formal, pues, ¿no? Pero Sí, pero bueno, eran buenos, hubo la muy suerte, repito, de que por regla general, entre los primeros alumnos, eran ya, muchos de ellos eran profesores ya. Ya profesional. Ya eran profesionales. Entonces, Era o sea, en Era ellos buena. existía ya el afán de saber, ¿no? Ya. Querían saber más, abrirse. Entonces, ya repito, eran gente muy estudiosa, Ya. disciplinada, amiga del saber. Ya. No había huelgas en No había aquel huelgas. momento, ni protestas, es decir, era otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué Era otra impresión cosa. te causó a ti? Buena Y impresión. me causó muy buena impresión, claro, porque era la gente, sí, era muy buena gente, ¿no? Muy buena Pero luego gente. tú hacías también, salías también como tu maestro Ortega al campo, a veces con los Ah, alumnos. sí, me sí, acuerdo. sí. Porque Yo me me acuerdo acuerdo. con Hernán Cordero, Sí. sobre todo, Uy, a que él le gustaba, recorrieron recorríamos, muchísimo tal. por las montañas, Ay, hasta Azogues que Y con aquel atravesaban. chileno que era estudiante de medicina y Sí. que no sé cómo le conocí, Gar- que estaba aquí, sí. García. Fidel García. Fidel Del García Nuño. García Nuño. Núñez, sí. Ujú. Estando Que en era Chile muy le amigo. conocimos y Nos estuvimos hicimos con él mucha mucho. amistad, mucha En amistad. los años que pasamos en Mucha Chile. amistad. Sí, No me mucha diga. amistad. ¿Y hicimos. hasta cuándo está aquí en la Facultad de Filosofía? ¿Hasta qué año? Hasta 1970. 65. 65. 65. ¿Ya? Que cuando fuimos a Chile. Pero luego regresaste por un año Y luego más. regresé en el 72 y por un año más hasta que ya nos nos fuimos fuimos. a... Pero de ahí fueron a Nos Costa fuimos Rica. Y allí a nos Costa fuimos Rica, sí. Ujú. Una... Paco, ¿quieres un tintito? O un No, poquito luego de vamos coca, a- o no? vamos Nos a- decía el señor a decano. colar. Sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí, mejor sí. esperemos. Sí. Sí, Para pero ver no, alguna, sí, sí. me parece una conversación muy rica, muy interesante, muy vital. Sí. Lo que me interesaría es resaltar esa presencia del doctor Francisco Álvarez González como uno de los pilares fundamentales del ser y quehacer filosófico aquí en Cuenca. Y el ir abriendo nuevos caminos y el ir, lo que nosotros decíamos fundamentalmente, abriendo esa línea humanística, que ahora se está perdiendo en un mundo tan pragmático, Sí. tan utilitario, ¿no es cierto? Y
Me gustaría comentar un poco, Paco, porque me decía, la cuenca, esa pequeña, esa cuenca que uno podía caminar tranquilamente. ¿Qué ha pasado con esta cuenca actual? ¿Todavía le interesará la filosofía? A algunos ahora. Siempre, ¿no? Sí. Hay que pensar que es cosa de minoría. Lo que a uno le empezaría a preocupar un poco es encontrar que en la especialización de la filosofía se matriculaban masas, porque sería señal de que algo estaba fallando, ¿no? Siempre es una preocupación, como el que todos fueran, por así decir, poetas, o que todos fueran artistas. No, es siempre una cuestión un poco de minoría. Piense, la facultad de filosofía en Madrid, al fin y al cabo ya en aquella época, una ciudad grande de varios millones de habitantes, era una facultad que entre todas las especializaciones no llegaban a 800 alumnos. A 800. Siendo así, que en Derecho, por ejemplo, Sí, para comparar. mientras yo estudié, los cursos eran de 400 alumnos. Cada curso. Cada curso, ¿no? Con que pongan entre todos los años. Que en la Facultad de Medicina eran de miles, ¿no? Bueno, quizás con en la Facultad de paralelos. Ingeniería lo mismo. Con paralelos, La Facultad de Filosofía era una cosa pequeñita, siempre reducida. ¿Por qué? Por la falta de salida profesional, a menos También, entre de una, otras la cosas. cátedra. La cátedra. Entre Yo otras. terminé en el 36, en mayo del 36, ¿no? Y en junio del 36 estaba ya haciendo oposiciones para cátedra de instituto, de lo que aquí llaman colegio o liceo, etcétera, ¿no? Con gente que ha distinguido mucho, algunos de ellos, Ferrater Mora, por ejemplo, con estaba en Eduardo las Nicol, Eduardo Nicol. con los propios compañeros míos, con Antonio Rodríguez, Tiene Paco con Granel, de los etcétera. periódicos de ese Sí. entonces, con todos los... sí, Con Abad Carretero, con mucha gente que de después primera línea. sí. vinieron también a América por las mismas circunstancias que yo por la dictadura y se han abierto camino con fama aquí en América, ¿no? Así que era una cosa pequeña porque no hay, ¿no? El que estudia, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Había la sección de lenguas clásicas, ¿no? El que quiere sacar una licenciatura en griego, ¿en qué se gana la vida? Solo de profesor. O en latín, o en lengua Profesor. clásica, o en árabe, que había en España, por razón de tantos Historia, años con historia. árabe, había una especialidad en lengua árabe, por cierto, uno de los mayores y más famosos arabistas, Asim Palacios, que era un sacerdote, ¿no? Bueno, ¿quién Yo trabajo estudia mucho árabe con o qué Asim puede hacer? Palacios. Es decir, no hay salida profesional, a no ser la cátedra. Y claro, las cátedras son muy pocas, no es como la abogacía o la medicina, etcétera, etcétera. Es decir, es una facultad siempre de élite, Así de es. gente Bueno, sí. especial, ¿no? Bueno, y en España porque griego y latín era obligatorio en todos los colegios. Entonces había... Sí, pero de todas maneras, repito, sí, pero es solo la cátedra. Solo la cátedra, Pero es la bueno, única pero salida, había- ¿no? Es tan importante lo que usted hizo al iniciar este camino de la facultad, que al muy poco tiempo la universidad decide que en todas las Crea facultades los cursos generales. se den dé los- lengua y literatura, se dé historia Filosofía. de la cultura e historia de la filosofía. Quiere decir que usted puso la simiente de lo que este humanismo devino en obligación en todas las demás facultades. Se perdió eso. Se se perdió. perdió. Y vea que ahora que ya, como un comentario marginal a esto que estamos diciendo, un poco el papel este que me tocó desempeñar por las circunstancias de que acabamos de hablar aquí en Ecuador y la apertura que supuso para preocupaciones que hasta entonces quizás no habían sido sentidas, ¿no? Ocurrió en Costa Rica, ¿no? Con otro español, Constantino Láscaris, por ejemplo, que llevó a cabo en el año 1956 lo que yo había hecho aquí 5 años antes, ¿no? O 4 años antes, porque en el año 56 es que la Universidad de Costa Rica, tenía sus facultades, etcétera,
creo, también en aras de la humanización y de romper un poco la barbarie, evitar un poco lo que Ortega llamaba la barbarie del especialista, creo los estudios generales. Sí, que es un los poco estudios esto que generales, decía ¿no? usted. Los estudios generales, que aquí fueron obligatorios también, dados Como por la decía, fórmula sí, para sí. todo el resto de estudiantes y tal. Bueno, y aquello significa un hito en la historia de Costa Rica. Continuamente allí se está hablando de la gran reforma del año 56 con la apertura de los estudios generales, etcétera, Ahora. que significó también pues la creación, por ejemplo, de las carreras de filosofía y de cosas que hasta entonces no habían existido, porque lo único que era abogacía, medicina, ingeniería, clásicas, etcétera, etcétera, las etcétera, clásicas. ¿no? Claro, lo único que allí, por ejemplo, los estudios generales se crearon un año, el primer año de universidad, todos los estudiantes tienen que pasar, ahora está cambiando, pero tenían que pasar todos por los estudios generales. Sí, entonces, era A base bonito, a mí me ha gustado de mucho ese filosofía, sistema. literatura, historia y un poco de método de para ir investigación preparando científica y tal. Sí, Metodologías. un poco de metodología. Materias instrumentales. Sí, solo eso. Pero aquí no, método de las ciencias, es propiamente una preparación para la investigación. Le agradecemos muchísimo, Ya. Paco. Dios le pague. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, ustedes les gracias a agradezco usted. mucho. Pero yo hago esto es